Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa especial aquí en radiodiversidad.com de apoyo emocional temprano con Madrid Salud. Soy José Manuel Dolader y hacemos periódicamente, quincenalmente, un programa dedicado a la prevención del suicidio, al duelo, a las personas y a las entidades que trabajan para sacar a la luz este grave problema que afortunadamente ya en España no es un tabú, pero que hace poquitos años pues no se hablaba porque se creía que hablar del suicidio, hablar del duelo, pues podía provocar más suicidios o más duelos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si hablas, pues las personas saben que hay alguien que te puede ayudar, que no eres el único que estás pasando por una gran depresión o por un problema grave de salud mental, y por eso desde la Asociación La Barandilla tratamos de dar visibilidad a este problema social y sobre todo gracias a Madrid Salud, pues hacemos este programa con grandes profesionales. Hoy es un programa especial, siempre lo digo, ¿no? Muchos programas son especiales cuando conoces a gente maravillosa, cuando conoces a gente que admiras y a gente que a lo largo de los años pues te enseñan cosas. Y hoy traigo a uno de esos invitados. Vamos a ver un vídeo muy cortito que les va a sorprender, pero lo sigo en las redes y por eso lo quiero traer antes de empezar y presentarlo. Nos toca hablar sobre algo que no asumimos con mucha frecuencia, las consecuencias. Todo en la vida, absolutamente todo trae consecuencias, inclusive lo que suponemos y no se realiza. Pero ¿qué es lo que se hace difícil? Aceptarlas. Como todo trae consecuencias, no aceptamos lo que creemos que no es nuestra responsabilidad, pero eso no implica que no hayan consecuencias. Aunque las consecuencias no las entendamos, existen. Yo no doy consejo, recomiendo aprender a aceptar las consecuencias, sea o no nuestra responsabilidad. Es la única forma que podamos transitar a encontrar soluciones sin vivir tanto tiempo con un trauma o un dilema existencial, porque las consecuencias que vivimos no son las que queríamos. Las consecuencias existen y hay que aceptarlas para poder transitarlas, digerirlas, transformarlas. Bueno, ¿alguien pensará que es un monje budista? No, no es un monje budista, es un psicólogo clínico, un experto psicólogo clínico, experto en prevención del suicidio de Guayaquil, de ese maravilloso país que es Ecuador, y que tuve la suerte de conocerlos pues en plena pandemia. Pero casi que me lo cuente él, porque iba a decir la labor que hacía, pero casi prefiero Gino para los amigos, Jorge Luis para los no tan amigos, Gino Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen, porque ahí son 7 u 8 horas encima, te echo madrugar. Buenas, de verdad, muchísimas gracias Muy por buenos estar. días, Bueno, Gino, José, un gusto, he dicho que no era el un monje gusto y gracias. budista. ¿Quién eres entonces? Bueno, te cuento que es la primera vez que yo veo un video que grabo. Regularmente tengo una forma muy de sui generis de hacer las cosas, ¿no? Las hago, las cristalizo, me salen del alma y ahí se concretan. No soy muy de producir las cosas, de estarlas editando. Y sí, tuvimos el gusto de conocernos en plena pandemia, en el año 2020, porque creamos una unidad de salud emocional. La alcaldesa en ese tiempo de Guayaquil, Cintia Viteri, me pidió que hiciera un proyecto de prevención de suicidios y nos salió algo muy interesante que vivió durante 4 años en la ciudad de Guayaquil y que pudo ayudar a más de 2.400 personas y trabajar directamente con 640 intentos de suicidio, personas que estuvieron a punto de matarse y que luego, con los procesos de acompañamiento que hicimos, pudieron recuperar su sentido de vida. Así que, y gracias a la vida, estamos hoy acá, y a tu amistad y al trabajo que ustedes hacen. Realmente lo nuestro es micro comparado con la lucha, más que lucha, con el trabajo, con el esfuerzo que le han puesto la Fundación Barandilla a esto de visibilizar el trabajo de prevención en suicidio. Es un tiempo oportuno que las personas que están transitando alguna crisis y que creen que la vida se desvaloriza o ya no tiene sentido, o que resuelves el problema multiplicándote por cero o extinguiéndote, se ha logrado a nivel del mundo crear una red de conocidos, amigos, que hemos ido generando esta sinergia y gratitud infinita para ti. Y no soy monje budista, pero soy practicante del budismo desde hace más de 35 años y es algo que disfruto. Bueno, decir de Gino Escobar,
un gran profesional. Tuve la oportunidad, no yo, digo la Asociación La Barandilla, de contactar con él y un equipo que montó, e incluso, si recuerdas, en mayo del 2022, que hicimos una jornada en el Senado de aquí de España, estuviste a punto de venir con la alcaldesa, algo pasó, recuerdo, en el último momento. Claro, una alcaldesa, por cierto, una alcaldesa de más de 3 millones de habitantes. Por si alguien no conoce lo que es Guayaquil, no estamos hablando de una pequeña ciudad como Soria o como Murcia, sino estamos hablando de una ciudad más grande que Barcelona, con un área metropolitana de 3.600.000 habitantes. Lo digo un poco porque es importante para los oyentes que sepan que Gino, aparte de ser experto, podía ser experto en una ciudad pequeña, pero trabajasteis en una gran municipalidad. Sí que sentí del corazón, y lo sentí de nuevo cuando hablé contigo, de que toda esa, vamos, ese trabajo magnífico con un equipo que estabais allí en la localidad de Guayaquil, psicólogos, profesionales, pues lamentablemente a veces la política tiene estas cosas, ¿no? No vamos a criticar a nadie, nunca lo hacemos en este programa, no lo vamos a hacer hoy, pero es una lástima que formaras un equipo junto con otros compañeros, que recuerdo que también hablaba con ellos, un magnífico equipo. Cambiaron las elecciones, unas veces se gana, otras veces se pierde, y los siguientes pues pensaron, te hablo de memoria de hace un tiempo, me dio la sensación de que no tenían a lo mejor el interés que tenía la alcaldesa anterior y lo que tenía tú y tu equipo. ¿Cómo fue eso? Así luego hablamos de lo que hicisteis, ¿no? Pero por ver cómo las cosas cambian, no por culpa de vosotros ni de la ciudadanía, sino de algunos políticos que no entienden que la labor hay que seguir todos los días y todos los años. Claro, mira que es lo político y lo técnico. Al salir yo, quedó un tiempo mi equipo, iba asesorando igual porque eran de la misma línea política, los que ganaron nuevo eran de la línea política adversa a la anterior, pero como técnico a mí me ratificaron y yo continué. Pero los que dirigían el área de salud no tenían la misma concepción ni causa sobre el suicidio. Entonces, primero que hay que educar y reeducar a los profesionales de todos los niveles, porque el trabajar en suicidio, en primera respuesta, no es una novelería, es una estrategia que salva vidas. Pero para eso tienes que estar muy preparado y requiere mucho esfuerzo. Y como requiere mucho esfuerzo, no solo basta con leerse un libro. Entonces, no todas las personas están preparadas técnicamente para asistir a un equipo, a una familia que está transitando por una ideación suicida, por un intento de suicidio. Entonces, frente a eso, muchos abandonan y prefieren tomar otra línea de acción. Es lo mismo que pasa con consumo de sustancias. Entonces, tener un equipo preparado o una ciudad con muchos profesionales educados para la prevención de suicidios es complejo, porque para eso se necesita que el político tomador de decisiones tenga la visión de causa, cosa que muy pocos políticos en el planeta la tienen. Ya no es solo Guayaquil, porque luego me tocó ascender a un nivel superior jerárquico y fui a la prefectura de Guayaquil. Estuve 2 años, 4 meses, y la prefecta conocía eso, pero no era un interés político de la provincia, porque tampoco no eran competencias públicas de ese organismo. O sea, no solo implica el área donde me desenvolvía, sino las competencias que tenga la infraestructura política que se administra. Entonces, en la prefectura de Guayas, la competencia social estaba limitada a áreas de prevención, pero no tenía que ver suicidio. O sea, acá se hace solo lo que está escrito. Eso implica el derecho administrativo romano, y ese es un error histórico que algún día el gobierno nacional no tiene todavía una política pública destinada a prevención de suicidio. No existe eso. Se creó hasta antes de salir, en el 2023, ya cuando estaba de salida Cintia, logramos crear una ordenanza para mantener la unidad, pero eso no implicaba que el nuevo Consejo Cantonal tirara abajo eso. Es una cuestión administrativa que con los votos que gana puedes tirar abajo cualquier decisión de la administración anterior. ¿A qué voy? Me tocó evaluar desde otra perspectiva, luego todo lo hecho, los aspectos por mejorar el aprendizaje y las lecciones aprendidas. Entonces, la lección aprendida para mí con mi equipo fue que, aunque hicimos un buen trabajo casa adentro, nosotros intentamos amplificar, no logramos dejar una semilla para la partida. Esa fue una variable que nos faltó. ¿Sí? Y esa es una consideración que en el libro que espero escribir sobre estas situaciones le voy a dar énfasis, porque puede ser soberbia egocéntrica de los profesionales que administramos
que no nos damos cuenta que somos temporales y transitorios. Y hay que dejar una semilla lo suficientemente fuerte y un equipo preparado dentro y fuera. ¿Qué quiere decir fuera? Nosotros éramos la unidad administrativa en el municipio de Guayaquil, pero éramos pequeñitos y teníamos que formar con universidades, con escuelas, colegios, en los DS, transferir el conocimiento y la información y calcular el tiempo que nos llevaría eso. Dejar mallas curriculares para que cuando nosotros partiéramos, ejemplo, si la administración es de 4 años, ¿no? Y solo vamos a estar 4 años en la administración, una vez que salgamos, no importa que no recuerden nuestros nombres, pero que sea tan importante lo que se hace y de tal beneficio que el resto quiera seguirlo haciendo. Nada más. Acá era tan pequeño y aislado y era un componente tan álgido que, como tú bien lo trataste en el tema del 2020 hasta el 2022, todavía hablar de suicidio, habrían los mitos sobre el suicidio, que trabajamos toda esta información de verdadero o falso sobre si hablar de suicidio era bueno. Acá todavía hasta el día de hoy, la gente no lo hace de manera frontal, sino que lo hacen de manera light. Y cuando ocurre, alguien se lanza. Yo vivo en un sitio residencial donde la gente suele lanzarse de los edificios porque son edificaciones muy altas. Entonces, y se queda eso todo callado, ¿eh? Un ratito y no ha pasado nada. Preferimos no hablar todavía de eso. Entonces, creo que las lecciones aprendidas es que no basta con la emoción de haber creado el centro, la unidad o el equipo, sino de crear todo un andamio para que se sostenga luego que las personas que administran la función pública y los técnicos que estamos, eso sobreviva más allá de nuestra presencia. Esa es la parte que fue la lección aprendida. Fíjate, Gino, yo estaba pensando por una similitud, ¿no? Con España. Yo recuerdo la primera rueda de prensa que hicimos justo aquí en esta pared, que hay a mi derecha, la primera rueda de prensa en España por la prevención del suicidio, 2015, y no nos vinieron los medios porque creían que hablar del suicidio era perjudicial y, es más, lo tenían prohibido. Fíjate que no estamos hablando de hace 40 años o de la posguerra, estamos hablando de hace 11 años apenas. Luego en el 2018 ya se empezó a hablar mucho. 2017 hicimos ruedas de prensa todos los años, vimos cómo los medios de comunicación tenían más interés y fíjate, muchas veces en aquellos momentos, 2018, 2019, 2020, incluso el 2022, subieron los suicidios en España y tuvimos que analizar por qué desde 2013 iban subiendo. Habíamos nacido nosotros, habían creado en España, que eso es una fuerza que os falta todavía en Ecuador, asociaciones de personas que han sufrido un intento de suicidio o de familiares, ¿no? Que son los que realmente luego montamos manifestaciones y nos organizamos. Y durante un tiempo yo hasta llegué a pensar alguna vez, muy callado, recuerdo que con una militar experta en prevención del suicidio, entonces teniente coronel, hoy coronel, le dije, oye, es que a veces tengo las dudas de por qué suben los suicidios. Sí que estoy hablando con otros compañeros y en el 2017-2018 había gente que decía, es que mi sobrino se ha suicidado, pero es que no aparece como que se había suicidado el médico o el estamento o los seguros, que en España entonces si tenías un intento de suicidio, un suicidio, tenías un seguro, podía haber ahí una posible, seguro de deceso, ¿no? Todas esas cosas, entonces se ocultaron y ella me explicaba cómo había una realidad, que es que todas estas cosas que estáis hablando es que ahora se cuentan. Es que antes había suicidios que no se contaban. Los propios militares o incluso la propia policía se ocultaba. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2022-21, por ejemplo? Que la policía ya se han creado distintas entidades de cuerpos de seguridad en el Estado que cuando un compañero suyo, policía, guardia civil o militar, se suicida en Zaragoza, ellos mismos lo distribuyen para que se sepa, ¿no? Entonces te decía que a veces piensas, si no tienes años con experiencia suficiente, que igual estás haciendo una mala labor, pero sin embargo con el tiempo me fastidió mucho de verdad que no pudieras seguir, que los políticos hay en Guayaquil y en Ecuador no se den cuenta que esto es un trabajo de muchos años. Afortunadamente se empezaron a contar los suicidios, había más suicidios, ahora se habla mucho de que los jóvenes, de que se sufren muchas ideaciones suicidas, pero afortunadamente en España llevamos 3 años, 23, 24 y 25, lo mismo en la ciudad de Madrid, que están empezando a bajar los suicidios en España. Claro, si eso lo hablas con los
3.800 familias que el año pasado perdieron un ser querido, desde luego esto no lo entenderían, ¿no? Pero un poco me dolió en el corazón y lo digo ahora abiertamente, que me gustaría que, si no los políticos de Guayaquil, los políticos del país apostaran como ha hecho España, ¿eh? Desde el 2022, afortunadamente se creó el teléfono 024, el año pasado hace ya 2 años que en España se está trabajando con planes de prevención del suicidio y estas son las cifras, que estamos bajando. Lo único es que antes se ocultaba y ahora se habla, ¿no? Puede parecer que haya más suicidios que antes porque afortunadamente se habla más, pero no es que haya más suicidios, afortunadamente hay menos. No sé, cuéntanos esa experiencia tuya. A ver, yo creo que no es que, aunque no exista la unidad, pero se logró algo. Anima este, que es una aplicación de la Junta de Beneficencia, fue creada a raíz de que se creó nuestra unidad y ellos tienen un centro de vida. Ellos tenían trabajando el tema suicidio, pero muy bajo. Y esto se ha fortalecido. A nivel del ECU 911, nosotros pudimos preparar a 5 psicólogos para que tuvieran respuesta por teléfono. Los bomberos se formaron. Entonces, hubo gente que por imitación o por a lo mejor competencia fue desarrollando. Entonces, ahora, aunque no exista una unidad per se y tampoco existan asociaciones, pero sí existen organismos que por lo menos ya conocen qué hacer frente a esto. No existe una línea definida para esto, o sea, no es como el tema de violencia intrafamiliar, no todo está visibilizado y efectivamente la idea es hablar. No tenemos la misma cultura que ustedes y no se necesita manejarlo así. Creo que hemos avanzado mucho, tanto así que las diferentes universidades ya le prestan atención. Hay centros o dentro de las universidades existe bienestar estudiantil y ellos trabajan esto como un hito y lo ponen como una alerta a los chicos, ¿no? Detectan casos y como yo soy un referente acá, me llaman para que asesore a los de bienestar estudiantil, a veces entiendo casos de ellos. Entonces, sí existe una atención discreta, por supuesto, todavía no tan efusiva o visible como se logró hacer en España y que Madrid diera un determinado número de consultas. O sea, los gobiernos locales como política pública no lo tienen acá porque, vuelvo a insistir, las causas son las que promueven personas que no tienen esos intereses de por medio. Y acá todavía estamos peleando, estamos como en una época, regresamos al pasado cavernario, en donde realmente es folclórica la forma de hacer política y no lo vemos desde causas de vida que se mantengan en el tiempo, una política pública, todavía no tenemos ese nivel de desarrollo. No perdemos las esperanzas, no creo que se esté haciendo mal, tampoco creo que se esté haciendo bien, simplemente creo que la ignorancia a veces es superior a el respeto a las vivencias cotidianas, ¿no? Porque el suicidio es una forma de expresión cotidiana que se hace evidente con la muerte, pero mientras tanto la cultura nuestra es lastimera, tenemos un 90% de canciones que te hacen destilar sufrimiento, que te dicen que la vida no vale y la gente bebe alcohol y hace su catarsis, ¿no? De esa forma y así transitas tus duelos. Pero otras personas terminan con conductas de riesgo que los llevan a la muerte. Entonces, un poco, acá todavía se tiene más miedo o el miedo los enfoca al tema de las drogas, que también ha bajado el nivel de acción. No es que tienen un proyecto muy sabio sobre eso, pero el miedo los tiene encerrados. Es una conducta de riesgo que es una conducta suicida, pero nosotros, los técnicos, sabemos eso. Pero acá como que se llama la atención, es, no, es que el consumo de droga, están ahorita en el tema del Internet, ¿sí? Los niños que están viéndose como autistas. Entonces, nos distraemos con este tipo de cosas y estamos ahí. Pero el tema del suicidio es algo latente, ya no es tan vergonzante, tampoco está dentro de las estadísticas, todavía no está dentro de las estadísticas eh, legales, pero sí comúnmente con las redes sociales la gente se suicidó. Por eso los profesionales de salud no salen tanto, porque como es que es muy vergonzoso y no es buen negocio replicarlo. En las infraestructuras que se están construyendo, que son muy altas, por ahí yo le digo, me han dicho que se han suicidado algunos, pero no sale a la luz pública porque baja la plusvalía y el negocio. O sea,
es un tema bien interesante. Oye, ¿te sentirás orgulloso? Yo no sé, tú me dices, déjalo, José Manuel, ¿te sentirás orgulloso que de otros países te están llamando incluso para que les asesores? Lo digo porque a veces igual alguien te pisa la manguera, ¿no? Por eso decía yo lo de no decirlo, pero Claro, bueno, sé que te están eh, pidiendo asesoramiento de fuera de Ecuador. sí, yo el año pasado, el anteaño pasado, tuve la oportunidad de recibir una llamada de México, de Yucatán específicamente, para que los ayude a crear la unidad de salud emocional como lo hicimos acá en Guayaquil y les envié todo el know-how nuestro, toda la forma metodológica, pedí autorización a mi perfecta porque en esa época trabajaba en la prefectura de Guayas para poder asesorar y por escrito le pidieron, el gobernador de Yucatán pidió la autorización a la prefecta de Guayas para que yo pudiera transferir conocimientos y metodología y de hecho lo hicimos vía Zoom y acompañamos un momento. Tuvieron la amabilidad de invitarme presencialmente para ir, no pude hacer el trámite de la visa porque eso se hace en Colombia, nosotros no tenemos alta embajada por el pleito que hubo, nosotros no tenemos embajada de México en Ecuador, entonces viajar allá no era, fue un lío, entonces no pude sacar la visa, no pude ir a México el año pasado, estaba invitado para septiembre, si mal no recuerdo, del año pasado, entonces no pude ir y eso quedó ahí, agradecí muy comedidamente la amabilidad de creer que con mis experticias podía hacerlo. Y sabes que yo no, algo que aprendí hace muchos años, es que yo no compito y nadie puede pisarme la manguera. Yo fui bombero, soy teniente del servicio pasivo del cuerpo Mira, bombero. no lo sabía. Pero es que cuando tú ya descubres que eres un ser humano único, no hay competencia. Realmente mucha gente quiere tener protagonismo sobre temas relevantes y es respetable. Sí, yo no entro en competencia con nadie, creo que si hay que aportar a la humanidad, se aporta desde los escenarios que tenemos y de esa forma vamos co-construyendo mejor humanidad, sea en el nicho donde estoy yo, que es mi Guayaquil amado, estamos en las fiestas de Guayaquil, en la provincia de Guayas, en el Ecuador, donde sea. Tampoco es que ando buscando chamba o trabajo, o sea, no es que ando una banderita, oye, no seas malito, párame bola, no, no, no. Es un hecho de que podemos aportar desde el nicho que sea posible y realmente el tema sexualidad y suicidio son temas que me apasionan muchísimo y que vengo trabajándolo desde hace más de 35 años. Oye, no sé si pasó como aquí en España con la pandemia. Yo recuerdo que el año 2017 el teléfono contra el suicidio nació el 2 de febrero del 2018, luego significa que estuvimos unos meses antes formando y recuerdo que donde te he dicho aquí la rueda de prensa del 2015 teníamos con las psicólogas, que eran casi todos psicólogas, pues formándolas en prevención del suicidio. Y fíjate, recuerdo que en el 2017 les decía, digo, habéis cogido una profesión, digo, de mierda. Y se lo dije con todo el cariño, ¿eh? Digo, una profesión como los periodistas. Digo, se cobra poco, se trabaja fatal, no reconocen vuestro trabajo. Digo, siento que hayáis elegido esta profesión. Fíjate, 2017. La pandemia transformó España en el mundo de la psicología. Entonces sobraban psicólogos, de hecho teníamos aquí 16 psicólogas voluntarias, ahora las psicólogas que tenemos están pagadas, bueno, 2 vienen de voluntarias, pero otras son profesionales, porque no encontrarías apenas psicólogos voluntarios como había entonces. Digo que afortunadamente esa profesión que en el 2017 dijo, os habéis equivocado, ahora no les falta trabajo. Bueno, hay gente sin trabajar, está claro, ¿no? Pero también ha habido esa evolución, esa explosión de la profesión de la psicología reconocida por todo el mundo. ¿Ha ocurrido también ahí en vuestra zona? Claro, o sea, sí, mira que lo interesante de la evolución de nuestra profesión es que después de la pandemia, inclusive la necesidad de la salud emocional fue algo que se dio y por recomendación de la OMS. Entonces, una profesión que era como que subvalorada, infravalorada, o sea, ¿para qué psicólogo? Psicólogo, ¿qué es psicólogo? Era algo interesante porque cuando te escuchaba hablar a ti, yo me formé como una persona revolucionaria de izquierda en mi juventud y esto de la revolución industrial me quedó muy claro. Entonces, el trabajo no es una cuestión que dignifique a ningún ser humano. Sí, el trabajo es algo que tú realizas para poder generar recursos económicos, pero lo realmente respetable es cuando tú siembras la tierra, cultivas tus alimentos, cosa que ya muy pocos hacemos. Y en una sociedad de consumo, que fueron los conceptos que aprendí, tú te sientes equilibrado y bien cuando tienes un trabajo. O sea, llegamos a desprestigiar tanto el valor de la humanidad
que el trabajo está como el ítem primero frente a tu equilibrio emocional y no es la vida misma. Entonces, todo ese tipo de significantes en el proceso de aprendizaje y de trabajo terapéutico hizo que yo jamás viera mi profesión como algo que me iba a dar recurso económico. Y eso le digo, mi hijo está graduándose también de psicólogo. Entonces yo le he dicho, hey, ojo, la profesión que optes no necesariamente es la que te va a dar el recurso para que tú comas. Hay otras habilidades que tienes que desarrollar para tener recursos, ¿sí? La profesión tiene que ser algo que tú ames y que lo hagas bien. Regularmente, cuando tú amas y haces bien algo, a veces eso termina dándote de comer, de vestir y te da casa. Pero si tú vas con la novelería de encontrar una profesión para hacerte rico, ahí falla. Entonces, la elección profesional tiene que ser porque te gusta y lo disfrutas. Y lo que gustas y disfrutas, lo vas a hacer bien. Yo soy profesional en electrónica, soy bachiller técnico electrónico, sé mucho sobre electricidad, decoración, y creé una empresa en el año 95, 96 de telecomunicaciones y me iba muy bien. Cuando vino la crisis financiera, yo egresé de psicólogo en el 95, pero no era una profesión que usaba para generar rentabilidad, más bien era un voluntariado. Pero mi fuente de ingreso era una fuente más técnica, mi fuente laboral. Luego se vino la crisis, todo lo que antes daba, y sin querer queriendo terminó siendo la psicología, que era una carrera de segunda opción, la que se convierte y ella me adopta a mí como su Serafina, a lo mejor como su speaker, como su vocero, y me fue guiando. En el 98 migré a Cuba a estudiar neuropsicología, me pareció chévere, estudié sexualidad y así fue. Y en el 2006 entro en la televisión acá por un programa de sexualidad, luego paso un programa en donde me consultaban sobre psicología, y así me fui yo quedando solo con la psicología, hasta que la psicología me adoptó y ahora yo soy un psicólogo puramente, o sea, no necesito una tercera, cuarta, quinta carrera, porque iba haciendo lo que me apasionaba, lo que me gustaba, lo iba haciendo bien y eso iba construyendo una economía que me ha dado la solvencia que tengo hasta ahora. ¿Cómo no va a haber paro en Perú si te llevas tú todo el trabajo? ¡Qué barbaridad! Perú, perdón, Ecuador. Digo que cómo no va a haber paro en Ecuador si ocupabas tú la mitad de las profesiones. Oye, bromas aparte, en España, igual que en Ecuador, igual que en casi todo el mundo, las personas mayores son los que más se suicidan. Es gente que a lo mejor se le han casado los hijos, viven solos. Una persona mayor tiene más dolor que una persona joven. La soledad, 20.000 cosas, ¿no? Pero sin embargo, en España se está hablando mucho, que no es el círculo, o sea, no es la parte más grande. En España se sigue barajando los 45, 55 años como esa época, sobre todo en los hombres, ¿no? Que no has conseguido lo que esperabas o crees que has fracasado, con lo cual hay dos cifras, 45, 55 y mayores de 75. Pero se está hablando mucho en España de los jóvenes, ese grupito que llegan hasta 29 años y le hemos dado mucha importancia. De hecho, en nuestra próxima rueda de prensa que hagamos sobre prevención de suicidio nos estamos barajando qué hacer, ¿no? Y nos preocupa mucho en España. También has notado tú, claro, hemos hablado que Ecuador estáis trabajando grandes profesionales, pero por esas circunstancias no hay los medios que hay en España, ¿no? para analizar tanto las cifras. Pero habéis notado también en Ecuador que los jóvenes preocupa por esa situación. Hemos hablado de Internet, hemos hablado de redes sociales. ¿También estáis ahí preocupados por los jóvenes y ese posible aumento de suicidios? Claro, mira que justo el otro día hablaba con un joven psicólogo que aunque las cifras de suicidios se siguen contemplando entre 14 y 25 años, que es el más alto índice, y ya también en adultos mayores, es cultural, pero hay un fenómeno que no está siendo considerado y que creo que lo vamos a poner como variable en las investigaciones, es que los chicos mayores de 35 años no están queriendo tener hijos. Cuando el promedio de natalidad en el Ecuador era entre los 17 y 25 años, ya hombres y mujeres eran papá y mamá hace 20 años atrás. Entonces, tiene que ver con vida, tiene que ver con nacimiento, y estábamos explorando entre la comunidad de esta juventud
Y lo que ocurre es que la desesperanza que hay frente al manejo socioeconómico hace que la vida se reduzca y antropológicamente está probado. Entonces, el tema del suicidio tiene muchas variables. Suicidio es igual a extinguir la vida, ¿no? A no querer vivir más. Y el no querer procrear quizás sea una forma muy anticipada de suicidar al que iba a venir también. Porque o sea, si yo no quiero procrear porque hay una sociedad adversa que no procura las condiciones, o creo que yo para tener hijos tengo que tener estabilidad económica, si en países del primer mundo, como los llaman, el índice mayor de suicidio es por deficiencias económicas, cuando en el Ecuador no era por eso, sino por problemas familiares, creo que ya nosotros estamos alcanzando los índices del primer mundo. La gente está extinguiéndose en vida por una ficción de billetes que son producidos sin un aval de algo tangible como el oro, que era la parte para producir un billete, y esa ficción económica de necesidad y expectativa hace que asocien la vida a estabilidad económica. Al no existir estabilidad económica, ¿para qué continuar la vida? La otra asociación es el dolor, el miedo al dolor. Entonces, yendo ahí, hilando fino con los chicos, les decía, bueno, ¿cuál sería la raíz entonces de los males mayores para los suicidantes, para las personas que tienen ideaciones? ¿Sí? Es el miedo. Entonces, como yo trabajo en la parte de gestión emocional, entonces, en vez de no querer sentir dolor, aprendamos a abrazar el miedo. Y estábamos viendo qué técnicas creamos para que las personas podamos prevenir que en este mundo de incertidumbres no tengamos esa visión tan gris que nos transmiten y que culturalmente el llegar a envejecer con reuma, con dolores, no tiene por qué ser incómodo, es parte del proceso de envejecimiento. Pero nos molesta, es que no quiero que me duela, te va a doler. Lo que vamos a enseñarte es cómo transitar el dolor sin drogarte demasiado, porque el problema es que te duele y quieres un analgésico y vives renegando, entonces aprendimos a renegar, entonces vamos a enseñar técnicas para desaprender a renegar y hacer más divertido el transitar de lo que es la vida. Entonces, es un poco eso, ¿no? Fíjate, estaba pensando que en España nunca se había tomado tantos ansiolíticos como ahora. Un país que, verdad, que siempre se ha comentado que en España se vive fenomenal. Se sigue, hombre, sí que tenemos aquí, me figuro que como en Ecuador, unos políticos que nos crispan mucho, ¿no? Todos los días en el Parlamento, eso afecta a la salud, pero te doy toda la razón. Es que la gente ahora no estamos acostumbrados a aguantar el dolor. Es que ante cualquier, llamemos necedad, para muchas personas se les cae el mundo encima. No tienen esa idea, como has dicho tú, antes todos éramos 3, 4 hermanos, ahora solo se tiene un hermano. ¿Te acuerdas cuando eras joven? Yo soy más mayor que tú, pero cuando eras joven decías, es que se nota que es hijo solo. Fíjate, yo estoy recordando, ¿te Yo tengo acuerdas? 58 años y solo tengo una hermana mayor que vive en Barcelona y yo era como un hijo único porque no podía jugar si no salía, tenía que salir a la calle a jugar con amigos, Pues, ¿no? pues, pues fíjate, Gino, lo que acabamos de decir, que no lo había planteado antes, ¿no? Pero recuerdo que de joven decía, "Ah, si es que es hijo solo. Es que se nota que eres un hijo solo, porque no está acostumbrado a compartir, porque él es el rey de la casa, ¿no? Y ahora raro es el matrimonio que tiene 2, 3 hijos. Yo, mis amigos, pues sí, algunos tienen 2, algunos tienen ninguno, pero la mayoría piensan en uno. Yo creo que eso también nos está afectando a la sociedad, ¿no? El hecho de pensar que nosotros somos, vaya expresión voy a decir, el culo del mundo, ¿no? Que no hay nada alrededor, que solamente somos nosotros. No sé si eso, como experto que eres, también puede influir en que ahora la juventud no tenga ese aguante emocional que tenían antes. Claro, mira que acabas de dar en el punto exacto, porque el hecho es que somos una humanidad más unidos por el Internet, pero también más separados porque en el egocentrismo nuestro de creernos que somos la víctima de nuestras agonías y de nuestras circunstancias. Y vivimos victimizándonos y no nos damos cuenta que esto, el ser hijo único, antes era, mi papá son 2 hermanos. Entonces, mis tíos, el más barato, tenía 3. Entonces, mi papá fue 3 también porque tengo una hermana mayor y 2 del compromiso. Entonces, somos 3. Pero ese era el promedio regular
de los años 60, 70, 80. Y a los 90 yo soy de solo un hijo. Yo tengo solo un hijo nacido y 4 no nacidos. Entonces ya fuimos más cautos porque ya me fueron enseñando, no, es que para poder criar un hijo es difícil. Entonces la cultura de una población en donde te hacen tenerle miedo a la pobreza, porque te dicen, no, hay que ser pobre, y ni siquiera entendemos el concepto de pobreza, porque circunscribimos toda la parte económica. Y en cambio, el valorar la vida, el poder apreciar un animalito, el agradecer por el alimento, se fue extinguiendo. Se fue extinguiendo, ¿no? Y crear vínculos sanos nos dio miedo. La pandemia nos puso a prueba a todos. Porque después de la pandemia la gente se quedó conectada así, que es chévere, porque tú estás en España, yo estoy en Ecuador y estamos en un... Pero aquí salgo y tengo que ir a agarrar una mano, sentarme frente a un amigo, conversar, y el miedo nos ganó. Entonces, en esta cultura en donde el amor se fue alejando, dejamos de sentir, hemos olvidado cómo se siente amar. Y antes que teníamos muchos familiares, creíamos que el amor era tener muchos familiares. No, lo que tienes es muchos con quien compartir amor. Pero si tienes uno, tienes mucho amor que compartir con uno. O sea, el amor es mucho. No es poco, el amor es mucho. El tema es que se multiplica a la medida que lo compartes, no que te lo guardas. Eso es como Tío Rico MacPato o Benícer Scrooge, que eran así codiciosos y querían guardarse toda la riqueza. A diferencia de la economía tangible y mercantilista o monetarista, el amor es una transacción, es una energía transaccional que crece en la medida que la compartes, no que te la guardas. Y muchos chicos optan por dejar de apreciar la vida porque no saben con quién compartir y le hacen creer que tiene que valorar eso. Tú pusiste un video que me agradó y gracias por hacerlo, porque en esta transacción de compartir, al dar algo y que pueda ser multiplicado al estilo que sea, el amor se expande. Pero si yo salgo de mi parte natural y voy a la parte mercantil y quiero la reciprocidad, quiero que tú y el resto del mundo me devuelva algo de lo que estoy dando, no va a ser posible. Pero los chicos creen que el amar es esa condición recíproca. Tengo un colega con Walter Rizzo que puso algo así y la gente se confunde porque el amor como transacción recíproca tiene que ver con la parte social, no el amor altruista o espiritual, que se da sin esperar recibir. Todavía sigue siendo parte eso del desarrollo. Y lo que hay es que diferenciar para que los chicos, cuando construyan amistades y vínculos, den mucho amor. Y eso va a hacer que no tengamos luego que lamentar la muerte de un ser amado, porque nuestros ancianos lo que quieren es compartir su amor. Yo tengo a mi mamá de 80 años viva y mi papá de 85. Y los dos tienen su círculo de apoyo. Mi mamá es evangélica y tiene su grupo. Tengo que llamarla, estás en casa, porque ella anda con sus amigos de los evangélicos y hacen obra social. Entonces, tiene un círculo social que la sostiene, porque ella decidió eso. ¿Sí? Y mi papá también. Entonces, es el hecho de cómo construyes comunidad desde el vínculo sano del amor. Querido Gino, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. He visto que hemos hablado de suicidio y de prevención un poquito y hemos hablado de algo de lo emocional que también es muy importante. Muchísimas gracias de corazón por haber estado hoy aquí. Repito, lo he dicho al principio, me gustaría otra vez que esas autoridades que en su día te eligieron para llevar a cabo ese proyecto tan magnífico que hiciste con tus compañeros, pues bueno, afortunadamente también tiene un problema, que lo digo yo, el suicidio dentro de los trabajos que hay como psicólogo es de los duros o como psiquiatra, porque te tienes que llevar, a veces te llevas el dolor a casa porque no sabes cómo apoyar a esa persona que está pensando que la vida no vale la pena vivirla. Gino, muchísimas gracias de corazón. Si te parece, en septiembre, aprovechando que es el mes de la prevención del suicidio aquí en España, pues me encantaría volverte otra vez a tener y con esos amigos comunes que hemos ido creando por el resto de Sudamérica, pues hacer un buen programa para analizar cómo se está trabajando, al menos en toda la zona de Centro y Sudamérica. Si te parece, para mí sería un honor tenerte. Con mucho gusto, José Manuel. Gracias a ti infinitamente por haberme invitado y seguro voy a pasar el dato a la gente de Yucatán para que también puedan generar un nexo contigo. Perfecto, pues queridos amigos, han visto una gran persona.
Podía ser buen profesional o mal profesional, pero primero es una gran persona. ¿Coincide que encima es un gran profesional? Pues ¿qué más vamos a pedir en la vida? Ojalá nunca te necesitemos, Gino, pero si alguien nos vamos a viajar o a vivir a Guayaquil, daré tu teléfono porque sé que va a ser perfectamente atendido por una, repito, gran persona y un gran profesional. Muchísimas gracias, Gino, de corazón. Gracias. Un gusto. Pues nada, queridos oyentes, han visto, hoy no hemos hablado a lo mejor de otros temas que hablamos otras veces, más duros sobre la prevención, pero es que tener a una persona así es un lujo para radiodiversidad.com y para este programa, que además apoyo emocional temprano, si es que coincidimos hasta en eso. Muchísimas gracias, nos vemos este próximo mes y seguro que volveremos a coincidir con otra gran persona y otro gran profesional como ha sido Gino Escobar. Muchísimas gracias y confío que sigan escuchando radiodiversidad.com. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.